Buenos días a todos los que estéis viéndonos y escuchándonos en este momento. De entrada os queremos dar las gracias por acompañarnos y por participar en esta iniciativa que hemos tenido desde AGESBET y desde el grupo de gestión de ABEPA, de iniciar una serie de webinar para colaborar, que tengáis más conocimiento, más idea de cómo está el tema, de lo que está pasando, de cómo podemos contribuir a una mejor gestión de nuestras empresas y, de alguna manera, acompañaros y acompañarnos entre todos en estos momentos un poquito complicados o bastante complicados para todos. De momento, me gustaría dedicaros a todos un abrazo solidario de salud y invitaros a participar en las futuras reuniones que tengamos. Estamos presentes los miembros de la Junta de Gobierno de AGESBET, con Fausto, de Andrés, con Inma, con Miguel Alboixer, Gerardo Méndez y yo mismo, Luis. Y están presentes también Augusto, que ahora os dirigirá unas palabrillas, de ABEPA, del grupo de gestión presidente del grupo de gestión de ABEPA, y Juan Carlos Jiménez. Con todo esto, queremos, ya sabéis que el motivo de la reunión es hablar, o escuchar, mejor dicho, a un prestigioso gabinete de abogados que nos van a orientar en este tema complicado, si ERTE sí, ERTE no, si vacaciones, si reducción de jornada. Yo creo que al final de la charla todos tendremos una mejor idea de lo que está pasando y por dónde podemos ir. Como esto va a ser largo, yo no quiero entreteneros más, os doy de nuevo las gracias y le paso la palabra a Augusto, si es tan amable. Gracias a todos. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Bueno, pues en las redes sociales, pues todo el mundo nos dice que somos unos héroes y unas heroínas, todo el sector veterinario, y es verdad que lo estamos demostrando. Y nosotros desde AGESBET y desde el grupo de gestión de ABEPA lo queríamos demostrar. Llevamos, como os prometimos, desde hace unos meses que íbamos a trabajar en conjunto y así lo estamos haciendo desde hace 3 meses. Teníamos nuestro proyecto del Congreso, que luego ya os iremos contando noticias sobre él, y bueno, y desde hace 15 días con una intensidad grande para preparar estos webinars y para tener muy activo los dos grupos y lo que es la gestión en la clínica veterinaria. Entonces, tenemos muchísima ilusión, esperemos que os guste a todos y que esto se pueda repetir. Así que tenemos una hora por delante y os presento a Gerardo, que va a hacer la presentación a los ponentes siguientes. Buenos días a todos. Gracias, Augusto. Bueno, buenos días. Ya para empezar rápido, solo presentar a los dos abogados que tenemos aquí. Alejandro Navarro, que es socio director de Navarro Abogados y Consultores y es experto en Derecho Societario, en reestructuraciones, fusiones y adquisiciones de empresas. Y con él está Mario Íñigo, que es abogado y es director del área de Derecho Laboral de Navarro Abogados y experto en reestructuraciones y reorganizaciones de plantillas y negociaciones colectivas. Tenemos una serie de preguntas que ellos mismos se van a hacer y se van a ir contestando y nos pondrá un poco cómo está el sector a nivel jurídico a día de hoy, el problema que tenemos, y luego podéis ir preguntando lo que queráis para que sea algo bastante movido y abierto. Vale, y sin más ya os dejo con ellos. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas tardes ya casi. Gracias, Gerardo. Gracias también a Luis y a Augusto por vuestras palabras y bienvenidos a todos. Me uno al deseo de que todos estéis en perfecto estado de salud y que así sea durante los próximos días, porque ahora mismo esta es la prioridad. Pero, dejado a un lado la cuestión puramente sanitaria, estamos aquí para hablaros de la coyuntura actual del coronavirus y qué relación tiene esto con el aspecto puramente laboral en el sector empresarial en general y en el sector veterinario en particular. Entonces, si os parece, voy a contextualizar por qué somos nosotros los que estamos aquí y qué es lo que podemos aportar a la vista de nuestra experiencia y luego hablamos un poco de cuál es la situación actual para acabar hablando en concreto de
vuestro sector en particular y las medidas que se pueden adoptar. Nosotros somos un despacho, como ha dicho Gerardo, que nos dedicamos a asesoramiento a empresas, derecho societario. Dentro de esto tenemos un departamento de laboral fuerte que nos permite ver las distintas tipologías de empresas y autónomos en todos los ámbitos. A día de hoy, como consecuencia de esta coyuntura, estamos gestionando más de 200 expedientes de regulación de empleo temporal, entre expedientes de fuerza mayor y expedientes por causas económicas, organizativas y productivas, y de analizar y ver la distinta casuística que se va produciendo en las distintas empresas del tejido empresarial español, nos permite tener una idea muy general de cuál es la situación y cuáles nosotros consideramos que son las medidas idóneas para ir adaptando en función de cada tipología de negocio. Dicho esto, y con esta información, sumada a la información que vamos obteniendo de la autoridad laboral y de las circulares internas, nos permite tener un criterio general sobre la situación en la que nos encontramos y cuál es la estrategia que nosotros consideramos más adecuada a adoptar. Entonces, si os parece, os voy a contar un poco cuál es el criterio del despacho desde el punto de vista jurídico sobre cómo creemos que las empresas deben afrontar la situación actual del coronavirus en general. Después de la crisis del año 2008, nosotros hemos aprendido muchas cosas. Y quizás la más importante que aprendimos es que el pulmón financiero y la tesorería son determinantes para superar los problemas financieros y las crisis financieras. En el año 2008 lo que sucedió es que la mayor parte de las empresas cometieron el error de tirar de su propio pulmón financiero confiando en que la durabilidad del problema no iba a ser muy largo hasta que llegó el momento en el que no había más recursos. Cuando ya no había recursos, el apalancamiento financiero y la banca cerró la puerta al crédito y, por lo tanto, muchas empresas fueron o estuvieron condenadas a cerrar, concursos de acreedores, disoluciones, expedientes de regulación de empleo y demás. Por lo tanto, creemos que hay que aprender del pasado y tratar de cambiar las estrategias en este sentido. Por ello, lo que estamos recomendando a todos nuestros clientes, grandes y pequeños, empresas que facturan 30 millones, empresas que facturan 1 millón o negocios que facturan 100.000 euros, es que hay que conservar el pulmón financiero hasta el final, porque ahora estamos con una crisis sanitaria, pero es más que probable que en el inmediato plazo y cuando el problema sanitario se vaya mitigando, estemos ante una auténtica crisis financiera, crisis económica que no sabemos lo que va a durar. Por lo tanto, la primera recomendación general, sin entrar en el aspecto puramente laboral, es debemos de tratar de conservar el dinero del que dispongamos en nuestras cuentas corrientes y aprovechar al máximo todas las ayudas y medidas que el Gobierno ponga a nuestra disposición para garantizar que esa capacidad financiera se mantiene en nuestra compañía hasta el mayor plazo posible. Hay medidas que voy a nombrar un poco por encima, como son las introducidas para el aplazamiento de impuestos, que permiten aplazar el pago de los impuestos, tanto de IVA como de impuestos de sociedades, como las retenciones, hasta un importe de 30.000 euros durante un periodo de 6 meses, de los cuales 3 meses se podrá hacer sin intereses y los siguientes 3 meses tendrán un pequeño interés. Recomendamos, con independencia que lo necesitemos o no lo necesitemos, acogerse a estas medidas y dejar el dinero correspondiente a estos impuestos en nuestras cuentas. Ya habrá tiempo para pagarlo dentro de 6 meses cuando sepamos en qué situación nos encontramos de aquella. Pero a día de hoy, si hay que elegir entre que el dinero esté en las arcas del Estado o esté en nuestra cuenta, siempre es mejor que esté en nuestra cuenta y acogernos a cualquier medida que nos posibilite hacer esto, fraccionarlo y encima sin intereses. Por otra parte, se están hablando de medidas de financiación o de créditos blandos, líneas de avales que van a apoyar a las empresas para que obtengan acceso a circulante, pólizas de crédito o préstamos a corto plazo para reforzar el circulante de las empresas. Creemos también que es importante acogerse a estas medidas y, si es posible, reforzar el disponible líquido a través de pólizas de crédito avaladas por el Gobierno para garantizar que, además del dinero que tenemos en las cuentas, vamos a tener
una línea de crédito disponible para tirar de ella si llega el momento de ser necesaria, debemos aprovecharlo también. Ahora todavía no tenemos el texto de las líneas de avales ni no sabemos todavía las condiciones en las que se va a producir, pero en cuanto salga deberemos de aprovecharnos de ello para garantizar que tengamos pulmón suficiente por si esta crisis sanitaria se transforma en una crisis financiera económica y esta crisis económica se prolonga en el tiempo más de lo que nos están diciendo, lo cual es probable a la vista de los indicadores económicos y de lo que se está hablando con carácter general. Entonces, recomendamos sin duda alguna aprovecharse de estas medidas y luego hay pues una tercera medida mucho más popular y de la que venimos a hablar hoy aquí, que son los expedientes de regulación de empleo temporal, que nos permiten temporalmente dejar de pagar los salarios a los trabajadores y en algunos casos también las cotizaciones a los trabajadores, con lo cual garantizamos disponer de ese circulante del que estamos hablando durante un mayor periodo de tiempo. Estas medidas y algunas otras están contempladas en muchos de los dosieres que nosotros hemos ido publicando en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn como en Facebook. Os invito a que las veáis para que profundicéis en cada una de ellas, los detalles de cada una y de qué manera se cumplen los requisitos de cada una de vuestras empresas para acceder a ellas. Pero, estrategia que estamos transmitiendo a todos nuestros clientes: por favor, el dinero en vuestras cuentas, no tiréis de vuestro pulmón financiero si podéis evitarlo y fraccionar pagos, acopiar pólizas de crédito sin disponer por si las necesitamos y adoptar medidas en relación con las plantillas y con los trabajadores. Por continuar y entrar directamente en el tema principal por el que estábamos hoy aquí, que son los expedientes de regulación de empleo temporal, voy a hacer una pequeña exposición inicial del panorama normativo que tenemos y como mi especialidad no es el derecho laboral, sino que yo soy especialista en derecho societario, voy a dar paso directamente a mi compañero Mario Íñigo, que es el director del área de derecho laboral del despacho, para que pueda profundizar mucho más en el sector veterinario y en las circunstancias concretas que estos ERTES se relacionan con el sector veterinario. Entonces, por exponer un poco la situación, a día de hoy nos encontramos con que tenemos dos tipos de expedientes de regulación de empleo temporal. Un ERTE no es más que un expediente de regulación de empleo temporal. Durante la crisis anterior oímos hablar mucho de ERES, que son expedientes de regulación de empleo que implican extinción de contratos, y ahora estamos oyendo hablar de expedientes de regulación de empleo temporal, que lo que implican son suspensiones de los contratos o reducciones de jornadas de los contratos. Entonces, seguro que habéis oído hablar mucho durante estos días de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, y a mayores de estos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor tenemos otro grupo, que son los expedientes de regulación de empleo temporal por causas económicas, organizativas y productivas. Hay una diferencia muy importante entre unos y otros porque, como consecuencia de las regulaciones introducidas por el Gobierno a propósito de esta crisis del coronavirus, los expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor traen importantes ventajas para las empresas en comparación con el otro grupo de ERTES. ¿Cuáles son? En primer lugar, estos expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor lo que nos permiten es dejar de pagar los salarios de los trabajadores de los que suspendamos sus contratos y reducir el pago de los salarios de aquellos de los que reducimos sus jornadas, pero a mayores también nos suspenden el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores. Con lo cual, esta es la primera diferencia entre este tipo de expediente de regulación de empleo y el expediente de regulación de empleo por causas productivas, organizativas y económicas, que no incluye esta posibilidad. El ERTE por fuerza mayor, además de no pagar el salario, no pagamos la seguridad social. Y a mayores tiene otra gran ventaja, que es que los efectos de aplicación de este ERTE son retroactivos. Quiere esto decir que con independencia de cuándo lo hayamos presentado, los efectos de este ERTE serán desde el día 14 de marzo de 2020. Desde el 14 de marzo de 2020 no se pagarán ni los salarios ni las cotizaciones a la seguridad social. Por lo tanto, si presentáramos un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor mañana, el plazo para resolver es de 5 días, pero haya resolución o no, los efectos siempre serán desde el día 14.
Entonces, hay importantes ventajas que hacen indicar que el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor es, en caso de poder acogerse a él, el más apropiado. Porque además el otro tipo de expediente de regulación de empleo temporal, causas económicas, organizativas y productivas, implica una burocracia mucho mayor. El expediente de regulación de empleo por fuerza mayor simplemente se tramita a través de una comunicación a la autoridad laboral de que nos acogemos a este expediente y le indicamos las medidas que adoptamos de suspensión de contratos y de reducciones de jornadas y esperamos una resolución en un plazo de 5 días. Mientras que el otro grupo de expediente de regulación de empleo temporal requiere de diferentes pasos. En primer lugar, una comunicación a los trabajadores y a los sindicatos por un periodo de 5 días para que constituyan una comisión negociadora para negociar con la propia empresa. Y luego se abre un segundo periodo de 7 días que se denomina periodo de consultas, en el que entre la empresa y el trabajador se negociarán, y los sindicatos, si finalmente se incorporan a la comisión negociadora, se negociarán las condiciones en las que se va a llevar a cabo el ERTE, condiciones de incorporación, reducciones de jornada y demás. Entre la comunicación a los trabajadores y el inicio del periodo de consultas, habrá que presentar además una memoria en la autoridad laboral donde se haga referencia a todas las circunstancias del expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, las diferencias son importantes desde el punto de vista de la burocracia, pero también son importantes desde el punto de vista económico y también son importantes desde el punto de vista temporal. En el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor tenemos un plazo de 5 días, plazo improrrogable, de tal manera que una vez solicitado, si nos responden en 5 días, nos dirán si estamos o no en ERTE por fuerza mayor, y si no nos responden, el silencio administrativo opera de forma positiva, por lo tanto estaremos en circunstancias de ERTE por fuerza mayor. Mientras que el otro procedimiento requiere de un periodo mínimo de 12 días aproximadamente y luego la comunicación. Por lo tanto, además de los inconvenientes que he planteado antes, también tienen el inconveniente del tiempo. Dicho esto, ¿cuál es la estrategia general que estamos recomendando en el despacho para todos los clientes con independencia de su actividad? Lo que recomendamos es intentar entrar, en el caso de que el cliente decida acometer un ERTE, intentamos que este ERTE entre por fuerza mayor. Y explico fundamentalmente los motivos. Lo que hemos hecho ha sido analizar el escenario. Y el escenario nos indica que hay una situación de relativa convulsión. Tenemos un montón de expedientes de regulación de empleo temporal presentados, lo que implica un colapso de la autoridad laboral para tomar las decisiones. La información que nos llega es que los actuarios de la autoridad laboral tienen en menos de 10 minutos para analizar de manera individualizada cada expediente, lo que evidencia una gran dificultad para profundizar sobre si concurren o no las causas de fuerza mayor. Y además, hemos recibido información sobre que habrá relativa flexibilidad en cuanto a la consideración de los expedientes de regulación de empleo temporal como de fuerza mayor cuando así sean solicitados. Y por último, tenemos la circunstancia de que el plazo es de 5 días, un plazo muy corto teniendo en cuenta el aluvión de solicitudes que hay. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las solicitudes presentadas por fuerza mayor no lleguen ni siquiera a resolverse dentro de esos 5 días y por silencio administrativo se acabe considerando que esos expedientes de regulación de empleo temporal son de fuerza mayor, cumplan o no las características. Por lo tanto, y ante todas estas circunstancias del entorno excepcional en el que nos encontramos, consideramos que, dadas las ventajas que tiene el ERTE por fuerza mayor y las probabilidades que hay de que acaben siendo estimados por silencio administrativo, debería de intentarse como mínimo primero la solicitud de estos expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor. Evidentemente, ello implicará hilvanar las causas que cada uno de los negocios nos comuniquen con las que son requeridas para considerar que estamos ante un ERTE de fuerza mayor, que es básicamente lo que nosotros hacemos y de lo que luego hablará Mario con detalle de vuestro sector en concreto. Por lo tanto, recomendación general, no tengamos miedo a ir a los ERTEs por fuerza mayor, el plazo es muy corto,
los efectos son retroactivos y las posibilidades de que acaben estimándose por esta vía son relativamente altas. Para garantizar que nuestros clientes no pierden el tiempo y no se encuentran con una desestimación a los 5 días de haber solicitado el ERTE por fuerza mayor y tengan que volver a iniciar el otro proceso, lo que implicará haber perdido 5 días de salario de sus trabajadores, lo que recomendamos es iniciar en paralelo el primer trámite del otro procedimiento. Como os decía al principio, el ERTE por causas económicas, organizativas y productivas requiere una comunicación a trabajadores y sindicatos durante un primer periodo de 5 días. Este primer periodo de 5 días coincide con el periodo que tarda la autoridad laboral en resolver sobre el ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con nuestros clientes? Solicitamos el ERTE por fuerza mayor y en paralelo comunicamos a los trabajadores y a los sindicatos la intención de iniciar un ERTE por causas productivas. De tal manera que, si nos conceden el ERTE por fuerza mayor, la sociedad habrá obtenido, ya estará en un ERTE de este tipo con las ventajas que ello tiene, y si por el contrario nos desestiman esa solicitud, ya habremos avanzado en ese tiempo los 5 días que obligatoriamente hubiéramos tenido que avanzar si hubiéramos optado directamente por este otro ERTE porque nuestras circunstancias así lo indican. Esta es la estrategia que nosotros recomendamos, que estamos siguiendo y que hasta ahora está funcionando relativamente bien. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya tenemos ciertos datos que os voy a facilitar con carácter general que nos indican que la estrategia es adecuada. De todos los expedientes de regulación de empleo presentados el lunes pasado, un 80% han entrado por fuerza mayor sin resolución expresa. Quiere esto decir que, dada la saturación, ni siquiera la autoridad laboral ha dictado resolución, aceptándolo o denegándolo en el 80% de los presentados. Y empezamos a encontrar resoluciones de distintos sectores, como sectores médicos, sectores de la construcción, que a priori no se consideran directamente afectados por el Real Decreto del Gobierno, sino que sus afecciones son indirectas, y también están siendo reconocidos en circunstancia de fuerza mayor. Por lo tanto, tenemos ya constatación objetiva de 2 circunstancias que antes anticipaba. Primero, que no están resolviendo todos los expedientes porque no dan abasto. Segundo, está habiendo una relativa flexibilidad en la concesión de estos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Por lo tanto, esta es nuestra recomendación, esta es nuestra estrategia, tanto a nivel general como a nivel de ERTES, y con esto termino mi intervención y voy a dar traslado a Mario para que, aplicado al sector veterinario, os pueda contar cómo nosotros entendemos, una vez decidido optar por un ERTE de fuerza mayor, o al menos decidido intentar la aplicación de un ERTE de fuerza mayor, cómo creemos que podemos relacionar vuestras circunstancias particulares con las exigencias del Real Decreto del Gobierno para presentar ese ERTE lo más fundado posible jurídicamente, por si entran a valorarlo, que también haya probabilidades jurídicas de que sea estimado. Mario, te doy la palabra. Esperad, que no. Ahora. Os decía buenos días a todos y, bueno, siguiendo un poco la línea que ha comentado Alejandro hasta ahora, me voy a centrar un poco más en el examen un poco de la concurrencia de esas causas de fuerza mayor en el sector concreto veterinario, o de clínicas veterinarias, mejor dicho, y cómo podemos tratar de ajustarnos dentro de vuestra actividad a lo que establece la norma como consideración de causa de fuerza mayor. En principio, partimos de la base de que tenemos un Real Decreto, que es el de declaración del estado de alarma, en cuyo artículo 10 incluye a las clínicas veterinarias como una actividad que, inicialmente al menos, está excluida de la suspensión obligatoria que se establece para todo lo que son comercios minoristas. Con lo cual, bueno, ahí podríamos encontrar algún escollo inicial para la consideración de concurrencia de causas de fuerza mayor. No obstante, hay que bajar un poco más al detalle y hay que bajar un poco más a la actividad propia de las clínicas veterinarias. La realidad que nos dice, bueno, la realidad nos dice que dentro de esa clínica veterinaria realmente no se desarrolla solo una actividad clínica, sino que nos podemos encontrar con diferentes servicios que se ofrecen a los usuarios
todos relacionados con el cuidado de sus mascotas. Es decir, podemos encontrarnos con la venta de productos de alimentación, podemos encontrarnos con un servicio de urgencias, podemos encontrarnos con servicios de estética, peluquería y demás para las mascotas y con lo que es la actividad clínica veterinaria propiamente dicha. Es decir, o mejor dicho esto, es decir, tendríamos que examinar en cada caso concreto cuáles son las actividades que concurren para valorar detenidamente la fuerza mayor, la concurrencia de las causas de fuerza mayor. Pero a simple vista, y centrándonos un poco en estas cuatro líneas de actividad, lo que podemos decir por las normas subsidiarias que se han ido publicando un poco en desarrollo de esa norma general del decreto del estado de alarma, por recomendaciones que se han efectuado desde diferentes colegios veterinarios y asociaciones veterinarias, que realmente todo lo que no esté, de alguna manera, relacionado directamente bien con la alimentación de las mascotas, los productos de alimentación de las mascotas, o bien con lo que pueda ser los servicios de urgencias que pueda tener en un momento dado esa clínica veterinaria para atender las mascotas, podríamos encontrar argumentos para esgrimir causas de fuerza mayor a la hora de plantear un expediente de regulación de empleo temporal, ya sea de suspensión o ya sea de reducción de jornada. ¿Por qué decimos que podemos encontrar argumentos? En primer lugar, porque, por ejemplo, en las actividades complementarias, tales como actividades estéticas o de peluquería, es evidente que no es una actividad esencial para la supervivencia, vamos a decir, de la mascota como tal, que es un poco lo que trata, en definitiva, la norma de proteger, asimilándolo a lo que podríamos llamar o lo que la norma llama, mejor dicho, los servicios sanitarios. El desarrollo de esa norma se han dictado una serie de resoluciones que básicamente, como os decía, vienen a establecer que todos aquellos, o que debe entenderse por servicio sanitario, todo aquello que de no recibir el paciente una atención directa y temprana podría ocasionar un perjuicio o un empeoramiento de la situación. Aplicando analógicamente esa interpretación y esa norma a todo lo que es la atención a las mascotas, estaríamos básicamente en una situación en la que todo lo que no sea el servicio de urgencias y todo lo que no sea la actividad de venta de alimentación para mascotas, podríamos encontrar, como os digo, argumentos para defender la procedencia de un expediente de regulación de empleo temporal por causas de fuerza mayor. Evidentemente, como os digo, hay que bajar un poco a la realidad y poder acreditar posteriormente, a ser posible documentalmente, que estamos en esas situaciones. Por ejemplo, que no tenemos o que nunca ha tenido la clínica un servicio de urgencias. Es decir, que ese servicio no se venía prestando con anterioridad y que con ocasión de estas circunstancias excepcionales lo que se ha hecho ha sido prescindir de ello. O que el personal destinado a las actividades de peluquería, por ejemplo, pues desarrollan la inmensa mayoría de su actividad y de su jornada relacionados directamente con esa actividad y no con otras que pudieran encontrarse dentro de las actividades que sí se consideran esenciales, como las urgencias o como el tema de los productos de alimentación. Esas son a grandes rasgos un poco las características, digamos, que tendríamos que examinar en cada caso concreto su concurrencia para poder valorar realmente la existencia, en este caso, de causas de fuerza mayor en un supuesto determinado, en definitiva, porque con carácter general, tal como ha explicado Alejandro, bueno, pues ya os ha dicho todo lo que se considera causa de fuerza mayor y demás, y bajando a vuestro territorio, la situación sería la que os describo. Entonces, si queréis, dicho esto, lo que podemos hacer es pasar a examinar un poco, si no tenéis preguntas más relacionadas con ello, las preguntas que, bueno, pues teníamos un poco en lista, y sin perjuicio, como os digo, de todas las que os puedan ir surgiendo a lo largo de esta charla. ¿Os parece? Sí, sí, perfecto. Puedes empezar a analizar esas preguntas y yo voy recogiendo en el chat otras nuevas que se están presentando. De acuerdo.
Bueno, algunas de ellas ya le ha dado respuesta prácticamente a Alejandro en su introducción, y a otras, bueno, pues casi también les hemos dado un poco de respuesta con esta introducción que también he realizado yo sobre el sector. En cuanto a la primera, sobre diferencias entre ERE y ERTE y los tipos de causas que hay, bueno, yo creo que no me voy a extender mucho más en lo que ha dicho Alejandro. La diferencia fundamental entre el ERE y el ERTE está precisamente entre que uno supone la extinción de los contratos y en el otro lo que hay es una suspensión o una reducción de jornada, pero en todo caso siempre de carácter temporal y limitado, por tanto en el tiempo, tratando en todo caso de preservar el puesto de trabajo de cada uno de los trabajadores afectados. En cuanto a los tipos y causas, pues lo ha explicado también perfectamente Alejandro, estaríamos hablando de causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Y las diferencias entre un procedimiento y otro, pues los ha explicado perfectamente Alejandro, con lo cual no me voy a extender mucho más en ese apartado para dar tiempo a que pueda haber más preguntas. Pregunta número 2. ¿Las clínicas pueden acogerse a un ERTE? Pues efectivamente, las clínicas pueden acogerse a un ERTE. ¿Y pueden hacerlo por causa de fuerza mayor? Pueden hacerlo por causa de fuerza mayor, como os he tratado de explicar. Existen además algunas otras, aparte de lo que os he explicado, algunas otras razones que justificarían en un momento dado la causa de fuerza mayor, que bueno, básicamente se podrían circunscribir a que no se pudiera prestar el servicio, ni siquiera el servicio de urgencias en un momento dado, el servicio de atención de venta de productos alimenticios, porque existiese una imposibilidad de recibir los suministros necesarios para el desarrollo de esa actividad. Nos podríamos ir también a argumentos del estilo de falta de equipos de protección individual que pusieran en riesgo en un momento dado la salud de los trabajadores o de los propios empleados. Podemos, como os decía, argumentar desde este punto de vista también el tema de la existencia de causas de fuerza mayor. Bajando un poco más al detalle, como hacen en la pregunta 3, respecto a los peluqueros, ¿a qué ERTE se acogería? Bien, pues siempre que podamos acreditar, como os decía, que el trabajador está adscrito y destinado a este tipo de actividades, en la medida que no es una actividad básica o esencial para la supervivencia de las mascotas, entendemos que podríamos acoger a esos trabajadores a causas de fuerza mayor. Aunque tuviéramos que tramitar en ese caso, digamos, ERTEs parciales para poder acoger a diferentes trabajadores a unas causas u otras en función de su actividad y poder acogerse también, lógicamente, la empresa, la sociedad, a los beneficios que se prevén para los expedientes tramitados por causas de fuerza mayor, que también nos ha explicado ya Alejandro. En cuanto a la pregunta 4 sobre si pueden pasar los ATVs a peluqueros y hacer ERTEs de fuerza mayor, hombre, yo personalmente no lo recomiendo. Es decir, entiendo por ATVs, y corregidme si estoy equivocado, auxiliares técnicos veterinarios, ¿puede ser? Sí, sí. Sí. Bien. Entiendo que las funciones del ATV y del peluquero no son las mismas y que ese cambio, si se entrase a valorar por parte de la autoridad, primero, de la autoridad laboral, realmente podría suponernos problemas incluso, bueno, pues de que hubiese algún tipo, se pudiese considerar que hay algún tipo de fraude en ese intento, con lo cual yo personalmente no lo recomiendo en ese sentido. En cuanto a los plazos que los ha explicado para la tramitación, los ha explicado bastante bien también Alejandro. Simplemente reiterar, bueno, pues que la autoridad laboral tiene 5 días para responder a nuestra solicitud desde la fecha que la presentemos, y que en el caso de los ERTEs por causas productivas, bueno, pues esos plazos se nos alargan un poquito más, porque primero hay que comunicar a trabajadores y sindicatos la designación de una serie de interlocutores y con posterioridad, una vez que ya lo tenemos, el plazo que tienen, perdón, que no lo he dicho, son 5 días para responder, y una vez que tenemos esas designaciones hay que iniciar un periodo de consultas con una serie de documentación, fundamentalmente una memoria que justifique las causas de las medidas que queremos implantar. Y ese periodo de consultas o periodo de negociación tiene una duración máxima de 7 días, con lo cual, bueno, pues si apurásemos todos los plazos, en un caso tendríamos 5 días y en el otro caso tendríamos un máximo de 12 días. La duración de cada uno, en cuanto a la duración de los ERTEs de fuerza mayor, aquí tenemos poco margen de maniobra, es decir,
la duración del ERTE, la duración de la suspensión o de la reducción de jornada, debe adecuarse a lo que dure, valga la redundancia, la causa de fuerza mayor que estemos invocando. En este caso concreto, en la situación en la que estamos, pues se va a ver muy limitada por la existencia, por la declaración del estado de alarma, de manera que su levantamiento prácticamente implicaría una desaparición inmediata de la causa de fuerza mayor. Quizás podemos tratar de alargar en torno de los 7 o 10 días por el asunto de que la actividad evidentemente no se va a recuperar de manera inmediata a la desaparición de la causa de fuerza mayor, pero no vamos a poder irnos mucho más allá de esos márgenes, en ningún caso. En cuanto a los ERTEs por causas técnicas o productivas, en este caso, pues ahí la duración está más abierta, porque realmente sí que podremos ajustar esa duración a la coexistencia de la causa que hayamos alegado, con lo cual, en principio, podríamos jugar más con una duración más amplia que en el caso de los... Mario. Sí. Perdona que te corte un momento. En relación con lo que hablábamos de la duración del ERTE de fuerza mayor y la duración paralela con el estado de alarma, efectivamente esto es así, pero quería hacer una matización. Nosotros tenemos hoy fecha de finalización de estado de alarma, primera semana del mes de abril. Esto no quiere decir que esa vaya a ser la fecha de finalización de estado de alarma o la fecha de fin del confinamiento. He leído una noticia hoy que decía que en China el día 8 de marzo se levantó el confinamiento de la población. Evidentemente China y España no es lo mismo, pero puede darse el caso que el periodo de confinamiento obligatorio se extienda más allá del día 8 de abril, por lo tanto, las circunstancias que justifican la fuerza mayor vayan más allá, mayo, junio o cuando concluya el confinamiento. Es decir, que la duración es incierta, pero como dice Mario, efectivamente siempre estará asimilada a las medidas adoptadas por el Gobierno de confinamiento o reclusión de las personas. Solamente eso. Correcto, perfectamente de acuerdo y perfectamente explicado también por Alejandro. Bien, en cuanto a cuánto se cobra en los ERTEs y en qué porcentaje. Bien, como ha comentado Alejandro al principio, las personas afectadas por el ERTE, por la suspensión o por la reducción, tendrían derecho y cobrarían prestaciones por desempleo. Como me imagino que habréis oído, y si no os lo explico yo rápidamente, dada la situación, se han aprobado algunas medidas excepcionales en esta materia también, de tal manera que, por un lado, todo el mundo que se vea afectado por un ERTE, en principio va a tener derecho a percibir prestaciones, con independencia de que cumpla o no los periodos de carencia y los periodos de cotización exigidos para ello con carácter general, ¿vale? Y, en segundo lugar, esas prestaciones, en aquellos casos de los trabajadores que sí que tienen el periodo de cotización preciso para ello, no se van a ver descontadas de unas futuras prestaciones a las que tuvieran derecho si posteriormente se produce una extinción del contrato de trabajo por cualquier otra causa. Es decir, los días de prestación consumidos se reponen y el contador se pondría a cero en caso de que el trabajador necesitase posteriormente percibir esas prestaciones. Eso en cuanto a las condiciones para el cobro. En cuanto a los porcentajes y a las cantidades, bien, la norma lo que nos establece es que el porcentaje que se percibe, o lo que se percibe, mejor dicho, en la prestación por desempleo, en esa situación, es un 70% de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora? Pues la base reguladora no deja de ser más que la media de las bases de cotización del trabajador en los últimos 6 meses. En definitiva, esa sería la base reguladora y sobre eso se aplica un porcentaje del 70%. Ahora bien, eso tiene algunos límites, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Pues básicamente hay unos topes en función de la situación familiar del trabajador afectado. De tal manera que, en función de si tiene hijos, si no los tiene y del número de ellos, pues se puede percibir más o menos. Actualmente os digo las referencias. Las cuantías máximas están para un trabajador que no tiene hijos a su cargo, son unos 1.095 euros brutos. Para un trabajador que tiene un familiar, un hijo, a cargo, está en unos 1.206 euros. Y para 2 o más hijos estaríamos hablando de 1.411 euros brutos en cualquier caso. A eso hay que descontarle, por un lado, la cuota del trabajador en cuanto a cotización, la cuota de la Seguridad Social, que le ingresa el Servicio Público de Empleo, y la
retención por IRPF que corresponda, que también la realiza el Servicio Público de Empleo. Seguimos entonces. Número 7. Beneficios del ERTE para la clínica y los trabajadores. Bueno, para los trabajadores, fundamentalmente, que mantienen su puesto de trabajo. Es decir, no hay una extinción de la relación laboral y, superada la situación crítica de la compañía, el trabajador volvería a reincorporarse a su puesto de trabajo o a recuperar la jornada que había dejado de realizar durante ese periodo. Para la clínica o para la empresa o autónomo, pues, por un lado, dejar de pagar, en cualquiera de los casos, los salarios de los trabajadores, puesto que, o al menos la parte proporcional de la jornada no realizada, y en los casos de los ERTES por causa de fuerza mayor, si así se solicita, porque no es un derecho, pero no es una aplicación automática, poder beneficiarse de las deducciones o de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social durante el periodo y por los trabajadores que tengan el contrato suspendido o reducido. Eso sería la situación en la que quedaría tanto la clínica como el trabajador en la situación de ERTE. ¿Qué ahorro suponen a la clínica? Bueno, pues lo que os acabo de comentar, tanto salarios, parte proporcional de los salarios si es una reducción de jornada, como puede suponer también, en el caso de empresas o de clínicas, bueno, que sería prácticamente el 100% de los supuestos, entiendo, de menos de 50 trabajadores, el 100% de las bonificaciones a la Seguridad Social. Ahí os quería hacer un matiz, y es que hay una disposición adicional en esta normativa, y es que más que para ser beneficiarios o para que la Tesorería de la Seguridad Social no nos reclame a posteriori esas cuotas deducidas o bonificadas, es necesario mantener posteriormente a la finalización del ERTE el empleo durante al menos 6 meses. El volumen de empleo, dice exactamente la norma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE se debe mantener el mismo número de trabajadores en la clínica que había con anterioridad. No quiere decir que tenga que ser nominativo, pero sí quiere decir que el volumen, el número de trabajadores debe ser igual o similar. Aquí nos encontramos con algunas dudas y con pocas certezas, desgraciadamente, respecto a qué se considera volumen de empleo y qué computa o no computa o qué extinciones computan para tener en cuenta ese volumen de empleo, para la comparativa. Por ejemplo, las extinciones de contratos temporales, por ejemplo, computarían, pues de momento no está aclarado. Perdón. Los despidos disciplinarios que hubiesen sido declarados procedentes computarían, pues inicialmente no está aclarado. Todo hace pensar, si lo referimos a normas o a situaciones similares que se han dado en el pasado, que ese tipo de extinciones contractuales no computarían a la hora de definir el volumen de empleo y, por tanto, la empresa no se vería afectada por una eventual reclamación de la tesorería de las cuotas deducidas. Pero, bien, la duda está ahí. Es algo que actualmente no existía, que se ha instaurado el pasado día 18 y todavía no tenemos, bueno, pues una interpretación clara ni aclaraciones por parte del Ejecutivo ni por parte de los organismos implicados, como pueda ser la Tesorería, sobre qué se va a considerar imputable a efectos del cálculo de ese volumen de empleo. Bueno, sobre si se hace cargo el Estado de la Seguridad Social, pues lo dicho, empresas de menos de 50 trabajadores se puede hacer cargo el Estado de la cuota de Seguridad Social solo en los casos de ERTES por causa de fuerza mayor, y si hay más de 50 trabajadores, esa bonificación tiene un límite que es el 75% del importe de las cuotas. En cuanto a la 9, los autónomos con asalariados pueden solicitar ERTES y para ellos mismos, los autónomos con asalariados pueden solicitar ERTES, pero ellos no pueden incluirse en el ERTE. Es decir, podrían solicitarlo para sus trabajadores asalariados, pero ellos no podrían estar incluidos en ese ERTE. Para los autónomos, la normativa prevé también una prestación particular, que es la prestación por paralización de actividad, que, bueno, pues requiere el cumplimiento de una serie de requisitos, fundamentalmente, os digo, porque es el principal, que como consecuencia de toda esta situación se haya visto reducida la facturación en un 75% respecto al semestre inmediatamente anterior.
Bien, ahí también surgen algunas dudas. Por ejemplo, es decir, hablamos de el grupo de trabajadores autónomos que pueden acogerse a esa medida. La norma no lo dice, pero me consta que la interpretación que se está haciendo es que, por ejemplo, los trabajadores que estén en el régimen de autónomos como consecuencia de que tengan algún cargo como administrador único en una sociedad, no están protegidos por esa norma. Se hablaba de que se pretendía una ampliación. Bueno, el rumor era que en el Consejo de Ministros de ayer se podía aprobar algo así, pero lo cierto es que, bueno, pues de momento no hay novedades y en principio esos trabajadores no estarían contemplados por la protección de este tipo de prestación, que en todo caso sería un mes, y la prestación equivale también a ese 70% sobre la base de cotización que tenga establecida el trabajador autónomo. Y en todo caso sobre la base mínima en el peor de los supuestos. Y sobre las ventajas tributarias y mecanismos de liquidez, bueno, yo creo que Alejandro os ha explicado perfectamente un poco, bueno, pues la filosofía de todo ello y las posibilidades al respecto. Así que, bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier otra duda, cualquier otra consulta que necesitéis aclarar en este aspecto. Solo por concretar esas dos últimas preguntas, que ya al principio hablamos de ellas, todo el tema del aplazamiento de impuestos está perfectamente regulado y el procedimiento es muy simple porque simplemente se trata de, en el momento de presentar las declaraciones trimestrales o mensuales del pago de los impuestos, hay que optar por el aplazamiento y ya aparecerá en el formulario telemático la opción para pedir los aplazamientos por las causas marcadas. Hay un montón de manuales o de guías sobre cómo hacerlo. Luego os daremos unas direcciones de correo electrónico y unos teléfonos para que contactéis con nosotros y me ofrezco a pasaros el manual que nosotros hemos elaborado sobre ello porque es muy intuitivo y con ello simplemente podréis vosotros o vuestros asesores hacer perfectamente la tramitación del aplazamiento si lo consideráis oportuno. En cuanto a la financiación, todavía no hay disposiciones concretas que regulen los procedimientos. Los bancos no han empezado a andar con esto. Prevemos que serán los bancos los que prestarán el dinero con las garantías del Estado. El Estado avalará las operaciones para que los bancos tengan la completa tranquilidad de que podrán prestar el dinero y si se producen fallidos, pues será el propio gobierno el que responda prestando garantías. Cuando haya novedades al respecto, lo que haremos será publicar circulares en nuestras redes sociales y si nos facilitáis vuestros contactos, pues estaré también encantado de que desde el despacho se os envíe toda esta información en cuanto dispongamos de ella. Bien, hay alguna pregunta ahí, algo diferente y te la voy a hacer yo directamente. Una es, si se presenta el ERTE por fuerza mayor y se acepta por silencio administrativo, ¿después se puede revisar? Bueno, 15 días o 10 días o lo pueden quitar ese silencio administrativo, decir que no había causa y anularlo. A ver, la norma lo que prevé es que en caso de silencio administrativo positivo, como es el supuesto, aunque la administración tendría una obligación genérica de responder, en todo caso, esa respuesta solo puede ir en el mismo sentido que el silencio. Es decir, que lo único que podrían resolver es que efectivamente concurre, aunque solo sea por silencio administrativo, la causa de fuerza mayor alegada. Es decir, que nunca te lo van a poder revocar en el caso de que por silencio te lo concedan. Exacto. Hay dos preguntas más, si nos da un poco tiempo. ¿Las reducciones de jornada a trabajadores se pueden realizar? ¿Dentro de un ERTE? No, por el Real Decreto sin ERTE. Sí, vamos a ver, hay una medida, ¿vale?, que establece precisamente el Real Decreto, que es que incluso los trabajadores que se vean afectados por la obligación de quedarse en casa con los hijos, bueno, con los hijos sí, realmente porque no ellos su actividad no esté suspendida, tengan obligación de seguir prestando servicios en sus respectivas actividades y no tengan con quién dejar a los hijos, dada el cierre de los centros educativos, pueden solicitar hasta un 100% de la reducción de jornada, efectivamente. Pero en ese caso no hay, es decir, la reducción de jornada es también con reducción salarial, con lo cual en ese caso no hay contraprestación. Entonces, bueno, es prácticamente una especie de suspensión del contrato acordada. Lo único que la empresa sí seguiría obligada
a mantener las cotizaciones, aunque fuese por la base de cotización mínima. Sobre el ICO, yo he estado preguntando al ICO y nos han dicho que se regulará esta situación el viernes o el lunes. Sí, es la información que nosotros tenemos. Hay otra pregunta, es en el caso de ERTE por fuerza mayor, con reducción de jornada del 75%, el salario bruto es igualmente de 1.095. La prestación por desempleo, en el caso de la reducción de jornada, partiendo de esos topes, pues sería directamente proporcional. Es decir, que si hay una reducción de jornada del 70%, que sería el máximo, en todo caso, no podríamos llegar al 75%, sí que se aplicaría la proporcionalidad y eso, sobre esos 1.095 se aplicaría el 75%. Perfecto. Y tiene que ser proporcional el ERTE a la bajada de facturación. Es decir, si bajamos el 20% de facturación, tenemos que hacer el 20% de reducción de jornada. Hombre, debe ser lo más proporcional posible, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a alegar precisamente esa causa como justificativa de la medida que vamos a adoptar. Por lo tanto, sí tiene que haber una correlación. ¿Exacta? Bueno, pues lo más exacta posible y en todo caso lo más justificada posible. Entonces, podemos justificar que tenemos, no sé, ocurre trabajadores polivalentes que puedan ser en un momento dado intercambiables o que hay gente que se dedica a diferentes actividades, pues bueno, a lo mejor con uno o con dos o con los trabajadores que sean, bueno, podemos hacer esa reducción, pero no necesariamente de manera proporcional. Ahora, evidentemente, tendríamos que poder justificar esa diferencia entre la carga de trabajo y la reducción o el número de trabajadores afectados. Un matiz. Realmente para el ERTE de fuerza mayor estamos hablando de disminución de actividad, no de facturación. Es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de actividad, ¿no? Lo que disminuye es la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno. ¿Es así, Mario? Sí, es verdad. Estamos hablando de las dos cosas realmente, porque podríamos tener dos maneras de medirlo realmente, tanto en un caso como en el otro. Hay una disminución de actividad, evidentemente, que normalmente va a conllevar una disminución de la facturación, como es lógico, y de la cifra de negocio. Por tanto, podemos medirlo de una manera o de otra. Quizás también os puedo decir de la que mejor nos convenga. No nos vamos a engañar. Si resulta que la actividad, a lo mejor por una actuación, no sé, se me ocurre una operación veterinaria, cobro 100 euros y por una consulta estoy cobrando 20, es decir, bueno, pues a lo mejor realmente lo que tengo que justificar es que he dejado de tener ingresos respecto a las operaciones o, por el contrario, para justificar la caída de actividad, lo que tengo que hacer es tirar de las consultas, aunque realmente en cuanto a importe facturación sean inferiores, porque sí da idea o mejor idea de que ha habido una mayor disminución de la actividad. Entonces, pero bueno, eso lo manejaríamos en cada caso en función de los datos que nos pudierais aportar, que nos pudiera aportar el interesado, y trataríamos de buscar la mejor adecuación a la causa de fuerza mayor. Bueno, hay dos preguntas más y con eso lo vamos a terminar por ahora. Después, si hay mucho más preguntas, se va a quedar grabado, tanto en la BEPA como en la SEBER, y si alguien quiere más preguntas puede ir haciéndolas en el vídeo. ¿Qué documentación tienen que presentar los trabajadores en el caso de un ERTE? Los trabajadores, perdón, en principio los trabajadores no tienen que presentar ahora mismo ningún tipo de documentación. Entiendo cuando se hace esta pregunta que es para la percepción de la prestación. Sí. Actualmente la norma prevé que sea un reconocimiento automático de las prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo. Por lo cual, hombre, yo sí recomiendo que una vez que le hayan comunicado al trabajador, si llega el caso, que está afectado por una de estas medidas, que, bueno, pues haga las gestiones correspondientes telefónicas con el Servicio Público de Empleo para ver el estado de su prestación. Pero realmente aportar documentación, siempre y cuando estemos hablando de este tipo de suspensiones, no tendría que aportar ninguna, realmente. Sí, tenemos otra pregunta de si conocemos alguna clínica ya veterinaria que haya presentado un ERTE por fuerza mayor. ¿O conocéis vosotros alguna? Sí, yo juraría que sí que hemos tramitado alguna Tenemos en Galicia, veterinarias. Creo que hay un par de ellas que estamos tramitando. Exacto. Y los argumentos, en esencia, son
los que os hemos planteado. Al final lo que buscamos es relacionar las circunstancias concretas de las distintas actividades que Mario ha contado con las causas que se determinan por el Gobierno como fuerza mayor, para dar un documento suficientemente bien fundamentado jurídicamente y a partir de ahí dejarlo en manos de la autoridad laboral para que esto, sumado a el río revuelto del que os hablaba antes, pues concluya con la estimación, ya sea por silencio o por resolución expresa, de la causa de fuerza mayor. No puedo deciros nada en concreto de resoluciones porque todavía no hemos recibido resoluciones de ella y no han pasado el plazo de 5 días. En cuanto tengamos algo os podemos avisar. Pero sí que del sector sanitario sí que ya tenemos resoluciones y, tal y como decía Mario antes, por aplicación analógica al criterio de las urgencias, es el que se está utilizando por la autoridad laboral para entender que todas aquellas clínicas normales de salud que no tengan urgencias están en causa de fuerza mayor y pueden cerrar porque no están sometidas a la obligación del Gobierno de mantenerse abiertas. Esta resolución de la autoridad laboral, que concretamente es de Cataluña, más algunas otras circulares internas, nos llevan a concluir que vosotros estáis en un caso muy similar. Urgencias, si las tenéis y son necesarias, es complicado que pueda entenderse que puedan cerrarse, pero todas las demás actividades sí que entendemos que podrían ir por causa mayor, a excepción de lo de la alimentación. La alimentación no, María, porque la alimentación al final es uno de los negocios que obligatoriamente tiene que estar abierto. Bueno, hay una pregunta más y cerramos y entonces Luis, si quiere, luego cierra ya las jornadas estas. ¿Los trabajadores tienen que estar de acuerdo con las condiciones nuevas del ERTE? Nos pregunta. No es una cuestión de acuerdo o no acuerdo, sobre todo en los casos de fuerza mayor. En el caso de las causas productivas, en ese periodo de negociación, si se consigue el acuerdo, mejor, porque el acuerdo presupone la concurrencia de las causas que se hayan alegado, pero tampoco es estrictamente necesario. La empresa al final es la que va a tener la última palabra. Bien, pues por mí no hay nada más. Luis, si estás, o Gerardo, cerrar ya esta sala y si se dejará todo grabado y si hay más preguntas, pues podemos tener una segunda sesión. Si me lo permites, quería decir un par de cosillas que han quedado en el tintero y creo que es importante comentarlas. Primera, que se puede completar el salario de los trabajadores que van al expediente de regulación de empleo temporal. Es decir, puedes mandarlos a un ERTE y las cantidades que no perciben de la Seguridad Social por su condición de desempleado se la podría completar el empresario para que el perjuicio para ellos fuera menor y, en todo caso, pues para la empresa el gravamen económico es mucho menor que tener a los trabajadores dado de alta y pagando sus cotizaciones y sus salarios. Y, por otra parte, en cuanto al tema de la obligación de mantener el empleo durante 6 meses, aquí coincido con Mario en cuanto a la ausencia total de claridad al respecto, pero la reflexión que nosotros hacemos es, primero, no es conveniente pensar en lo que vamos a tener que hacer dentro de 6 meses si ahora necesitamos realmente para garantizar la supervivencia de la empresa hacer un ERTE. Dentro de 6 meses, si realmente estamos en una crisis financiera profunda o una crisis económica profunda, como se prevé, o a la conclusión de este problema sanitario nos adentramos en una crisis económica profunda, parece poco probable que el Gobierno adopte medidas tendentes a poner palos en las ruedas a las empresas para resolver sus problemas económicos. Y esto pues puede suponer moratorias en estas obligaciones, matizaciones a estas obligaciones o incluso que este pequeño párrafo en ese Real Decreto acabe quedándose en nada. No lo sabemos todavía. Entonces, debemos de ser pues relativamente flexibles y prudentes a la hora de tener en cuenta cuáles van a ser las obligaciones que van a nacer de esto. Y ahora lo conveniente es pensar en si esta medida es imprescindible para el sostenimiento de la empresa
y en caso de que lo sea, yo o nosotros somos partidarios de adoptar la medida. Y cuando llegue el momento ya veremos qué soluciones encontramos, si hay que hacer amortizaciones de puestos, y ya veremos cuáles son los argumentos jurídicos que se utilizan, siempre y cuando haya regulaciones que contrasten que efectivamente esta medida se ha adoptado. A día de hoy lo desconocemos. Sí. Antes de que termine, Luis, lo de las compensaciones por parte de los empresarios no se ha entendido bien. Sí. Mario, si quieres explícalo tú. Básicamente, el empresario le puede pagar al trabajador la diferencia entre lo que va a cobrar de paro y lo que estaba cobrando de salario. ¿Justificado y con retención y todo, o cómo se hace eso? Sí, lo lógico, como decía, la posibilidad existe, como comenta Alejandro, y lo lógico es hacerlo pues vía, vamos a decir, ENA. Si alguien lo quiere complementar por otros cauces, pues bueno, ella es muy libre de hacerlo, pero eso lógicamente no figurará en ningún sitio. Lo que comenta Alejandro es que existe la posibilidad de hacer, si la empresa quiere, de complementar esa prestación que percibe el trabajador del desempleo, pues en el porcentaje que considere, bien hasta alcanzar el 100% del salario que venía percibiendo el trabajador, hasta alcanzar una determinada cifra, es decir, ahí hay infinidad de posibilidades, pero sí, efectivamente, esa posibilidad existe y siempre que se haga por el cauce legal, digamos, pues estará sujeta a los costes correspondientes en materia de seguridad social y, por supuesto, a las retenciones que correspondan en IRPF. Ok, pues cuando tú quieras, Luis. Bueno, supongo que te refieres a mí. Sí. Lamento que no me veáis, pero no sé qué problema tengo con el vídeo que no consigo hacerlo funcionar. Particularmente en nombre de AGESBET y creo que en nombre de ABEPA, me permito representarlos en este momento. Os queremos dar las gracias por vuestra participación. Creo que ha estado muy claro los argumentos que habéis expuesto en relación al ERTE o en relación a las reducciones. En cualquier caso, os agradecemos vuestra presencia y animamos a nuestros socios a que sigan aquí con nosotros los próximos días, que va a ser muy interesante, que hablaremos con otras personas que están sufriendo nuestro problema, como nosotros, y que intentaremos de alguna manera que estemos en contacto y de manera coordinada con todos vosotros. De nuevo, gracias al gabinete, gracias Íñigo, gracias Alejandro. No sé si contaremos más adelante con vosotros, espero que sí. Y en cuanto a las personas, tendrán que autorizarnos para poder dar sus datos de cara a recibir vuestros newsletters. Pero vamos, no creo que sea muy difícil organizarlo a través de AGESBET y del grupo de gestión de ABEPA. Como veo que está aquí mi amigo Augusto, por favor, tomas tú la palabra. Y yo de nuevo, gracias a todos y salud, sobre todo. Pues nada, pues muchas gracias a Mario y a Alejandro. Yo creo que ha sido muy claro, nos ha dejado las cosas. Creo que sabemos mucho más ahora que hace una hora, así que muchísimas gracias. Repetir dos cosas, que esto va a quedar en las plataformas de AGESBET y del grupo de gestión de ABEPA y que tenemos preparado otro webinar de experiencia de un compañero veterinario italiano para el próximo viernes, que ya os pasaremos también la convocatoria. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a seguir luchando. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Costa.